Bueno, y estamos acá con mi querida amiga, compañera de estudio, bueno, también profesional que admiro muchísimo, Laura Giesenow de Rosario, y está acá en los estudios de Radio del Sur en Solo se trata de sentir para hablar de un poco de todo, pero antes que nada, buenas tardes Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amiga querida. Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches también, ¿no? Acá encontrándonos una vez más, porque Exactamente. es mi segundo paseo por la radio. Así que bueno, agradecidísima, feliz de estar acá con vos, un momento más que placentero, y espero que así sea también para la audiencia, ¿verdad? Yo estoy completamente segura de que va a ser así. Esperemos Viste que así el placer sea. y el bienestar se transmite. Ya si Es para así. quien trata de hacer esta conducción es un placer, yo creo que eso se tiene que transmitir. Sí, sí, claro que sí. Y estamos acá. ¿Qué nos convoca? Viste que veníamos charlando Mm. y te decía, bueno, Laura, que estar otra vez en la radio, siempre hay mucho de qué hablar, hay muchos temas, hay muchos abordajes que también fueron un desafío en este camino de ir hacia lo nuevo y encontrarnos con nuevas formas de ayudar de modo terapéutico. Y, y siempre también es un placer poder escucharte a vos, porque tenés este decir que lo hace agradable, lo hace más entendible y además que bueno, que lo comparto mucho, ¿no? Y tiene que ver con trauma, tiene que ver con trauma y con abordaje somático, ¿no? Así es, Con así esta es. nueva disciplina para nosotras. Sí, una herramienta a mi manera de ver realmente enriquecedora, complementaria también. Creo que a partir de lo que es esta herramienta también he podido concientizar a veces cuánto subestimamos esto que el otro es, ¿no? De alguna manera. A veces somos muy rápidos para juzgar, este, sin conocer realmente qué es este mundo que trae el otro, ¿no? Qué experiencias ha pasado el otro, qué lo atraviesa al otro, ¿no? Entonces me parece que este abordaje es también, como hablamos hoy, ¿no? Esto del abordaje es porque viene a traer Exacto. un borde en donde el otro puede ser el otro y yo puedo permanecer en mí. Entonces, mientras que este borde esté presente, ¿sí? El encuentro se puede dar. No nos desdibujamos, ni nos dejamos llevar por el otro, ni dejamos al otro lo más lejos posible. Y esto Entonces, que decís de poder ver en el otro cuánto subestimamos a veces lo que le pasa al otro, esto que sí. vos traes tiene mucho sentido porque esto que muestra que a veces nos molesta, que a veces nos parece que es demasiado, que tal vez estén en alguna actitud que sentimos que no corresponde, pero Sí, cuando... que puede parecer incoherente, que puede parecer sin sentido, que puede parecer infantil inclusive, ¿no? Qué rápidos que somos para juzgar y creer que nuestra mirada es la correcta o que tiene mayor coherencia o que tiene Claro. mayor contenido, ¿no? Y en realidad subestimamos por qué el otro hace lo que hace. Yo siempre hago hincapié en esto de que nada pasa por casualidad, nada de lo que hacemos, ¿no? No tiene un sentido mayor. Y poder descubrir en el otro ese sentido mayor y poder descubrirlo en nosotros ese sentido mayor, porque cuántas veces decimos, ¿por qué sigo haciendo más de lo mismo, sí, ¿no? esto del juicio, esto Sé que que me invita. hace mal, pero lo sigo haciendo, lo repito, siempre es igual, queda algo fijado, ahí algo se muestra como que se nos está yendo de las manos, ¿no? Que nos deja, si se quiere, en una conducta de impotencia. Esto que invita a lo autocompasivo, ¿no? Totalmente. Y a ser compasivos con uno mismo primero para poder serlos con el otro. Esto que decís vos de cómo nos juzgamos, cómo estamos todo el tiempo Yo siempre digo, el fijándonos. principal verdugo somos nosotros con nosotros mismos, entonces desde ese lugar en el que estamos hacia nosotros mismos, es también cómo vamos a ir hacia el otro, ¿no? Y cómo nos vamos a encontrar desde este borde con el otro, porque el borde es el espacio de encuentro también, ¿no? Entonces, es muy interesante poder observarnos, pero claro, también para poder observarnos
aparte de tener mucha compasión, que creo que la compasión se va generando en el proceso, ¿verdad? Cuando empezamos a descubrir cómo nos hablamos, qué nos decimos, cómo nos tratamos, ¿no? Creo que ahí es donde se va descubriendo la autocompasión y también vamos descubriendo al otro y el universo de posibilidades que tenemos de llegar a un otro también, ¿no? Y esto se consigue solo cuando podemos tener esa apreciación y podemos realmente educarnos un poco más en autopercibir estas sensaciones. ¿Qué nos pasa cuando decimos esto? ¿Qué nos pasa cuando nos relacionamos de esta manera con un otro? ¿Qué nos sucede cuando es esto lo que decimos, cuando es esto lo que nos dice? Y empezar a aprender a diferenciar estas cosas y decir, bueno, a ver, esto hasta dónde me hace bien, hasta dónde lo voy naturalizando, sí. Puedo hacer estas diferenciaciones. ¿Por qué estamos explicando todo esto? Porque, bueno, vamos a hablar de trauma, entonces también tenemos que, es inevitable hablar de sensaciones, hablar de lo que nos pasa y hablar de cuándo algo Pensaba es en mucho, que hoy, ¿no? el nombre del programa, literalmente, es el que tenía que ser, no solo se trata de sentir. El nombre correcto. Tal cual, nada más en concordancia, ¿no? Que el nombre y lo que vamos a hablar hoy. Sí, entrando más en el trauma, Laura, entrando más en lo que nos convoca y como para poder crear en esta burbuja relacional que hay acá, ¿no? En la radio. En este campo también, ¿no? De información. Es un campo de información, porque quien está escuchando ya está en este campo de información. Así es. Acá no hace falta estar presentes y eso... Tal cual. Eso es así, hay lo energético cuando uno escucha algo que lo puede atravesar desde la conciencia, ¿no? Desde la escucha y poder ser parte, tratando de sentir qué es lo que uno está diciendo, a través de la comprensión, a través de la corteza, ¿no? Y llegar a poder ser un poco más permisivo en esto de ir entrando más permeable, ¿no? en esto que nos va sucediendo, cómo podemos ir armando esta definición, como para ir entrando en clima y hablar específicamente de lo que es trauma. Bueno, la intención mía es llevar el trauma al lenguaje más cotidiano posible, ¿no? Para que todos podamos entender un poco de qué se trata este universo tan amplio, realmente tan amplio y tan apasionante. Está muy naturalizada la palabra trauma, viste que decimos, ay, vengo de rendir y vengo traumado, me encontré con el vecino del sexto que no arregla el caño y me cae el agua y me trauma cada vez que lo veo. El trauma en realidad tiene que ver precisamente con una respuesta del sistema nervioso, ¿sí? Nuestro sistema está todo el tiempo conectado con el afuera y también con nuestro adentro, pero la particularidad del trauma es que trae un registro de impotencia, ¿sí? Es precisamente una respuesta del sistema nervioso ante un suceso, ¿sí? Y voy a esto. Precisamente el trauma no tiene que ver con el suceso en sí mismo, es decir, aquello que puede dejar un registro traumático para una persona no precisamente va a ser así para otra, ¿verdad? Entonces, no depende el trauma del suceso, sino que depende precisamente de las capacidades y las aptitudes que tenemos para afrontar eso que nos pasa. Es decir, no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia, no todos fuimos criados en el mismo contexto familiar, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, poder empezar a reconocer estas cuestiones es también una manera saludable de empezar a mirarnos con un borde de mayor cuidado, de mayor seguridad. Entonces, lo traumático siempre tiene que ver con aquello ante lo que no hemos podido, o porque ha sido a una muy temprana edad y claramente no hemos tenido recursos. Por ejemplo, una criatura recién nacida que automáticamente desde su nacimiento tiene una demanda constante hacia su madre, principalmente por el tema de alimento y demás, si no es asistida por su madre, esta criatura, su factor regulador es la madre. Si la madre no se encuentra para regularlo,
lo que se va generando es una profundidad de huella traumática en donde lo que el niño está aprendiendo, su sistema nervioso está grabando, porque en ese momento todavía no hay memoria, ¿no? Pero sí hay una memoria celular, podríamos decir, ¿no? Entonces guarda todo en el cuerpo. Lo que está aprendiendo es que no va a ser asistido en sus necesidades. ¿Qué trae como consecuencia? Que a lo largo del tiempo es una criatura que no va a reconocer que necesita. Adultos que al día de hoy no reconocen qué necesitan, ¿no? Que no pueden reconocer sus necesidades, o al menos no pueden determinar qué es lo que les hace bien. Exacto. O qué es lo que les hace mal. ¿Qué es lo que está desdibujado? Es el borde. No hay contención, está desdibujado, ¿no? Entonces, estas situaciones, ¿sí? Tempranas, rápidas, porque a veces nos trauma lo inesperado, ¿no? Así es. Un robo, un intento de asalto, una frenada de golpe de un coche. Claramente cada evento también va a tener, al margen de los recursos que podamos tener, incidencia en nosotros. No es lo mismo una criatura que está sometida durante años a un ambiente de violencia, ¿no es cierto?, que hoy seamos parte, toquemos madera, de un intento de asalto, ¿no? Las huellas, las profundidades, el daño que dejan estas circunstancias, van a tener otras cualidades, claramente. Laura, y claramente, ¿no?, lo estabas explicando de una manera súper entendible y además esperemos que así sea, cualquier cosa muy claro mensajes. Muy claro también en los ejemplos. Y esto de el fluir en la vida, ¿no? Cómo lo traumático tiene que ver, el trauma tiene que ver con esta interrupción en el flujo, en el desarrollo del ser, ¿no? Exacto, y ahora que hablas de vida, yo quiero traer este factor totalmente importante a tener en cuenta, que es el tiempo, ¿no? O sea, es un quiebre en el tiempo el trauma, ¿no? Así rompe es. Con una barrera temporal. Y principalmente uno de los factores a nivel fisiológico que podemos reconocer es la pérdida constante de energía. Porque también está esta creencia de que, porque esto pasó hace tantos años, eso ya pasó. No, eso no, para mí ya está totalmente superado. O considerar la palabra trauma como algo que le pasa a muy pocos, ¿no? Exacto. En realidad, al nacer de un padre y de una madre, no hay modo de que estemos libres del trauma. El nacimiento mismo lo es, ¿no? Es pasar desde un estado totalmente intrauterino, ¿no? Que también, o sea, y quiero abrir esto que me pareció fabuloso, cuando me adentré en el estudio y empezar un poco a leer, también hay trauma intrauterino. Porque si estamos hablando de un embarazo de 9 meses, ¿no? Donde la madre en los primeros meses de vida no tenía esperado el embarazo y trata de abortar el hijo, y el aborto no puede darse, para el hijo el entorno de violencia y de peligro es su propia madre. ¿Cómo puede nacer esa criatura no teniendo una confianza y una seguridad plena con la vida? Incluso también, Laura, más allá de esto, porque lo charlábamos antes, ¿no? Antes, cuando nos encontramos, por un ejemplo que dimos, también de una mujer embarazada que se asustó, que vivió el terror en un momento, en un lugar, y bueno, eso también se transmite, pero a ver, ¿qué toda pasa? Esa activación, esto memoria, no es nada esotérico, digamos, tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con la biología. Señora, esto es ciencia. Hay señores escuchando. Y señores también. Discúlpenme, y hay energía en esto. Y son estas energías y tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con esto que nos sucede mientras algo estamos viviendo, y también con esta capacidad de responder que tenemos en esa situación. No quiere decir que una mujer embarazada a los 8 meses se tenga que asustar de la misma manera que la otra. No, tiene que ver con su propia capacidad, con sus propios contextos, con el estado de su sistema nervioso, que también fue desarrollándose hasta ahí. Exacto. Nunca algo que nos sucede tiene que ver con lo que pasa en ese momento, probablemente tiene que ver con algo que pasó mucho antes, porque de hecho las huellas traumáticas son los escenarios que traemos para repetir algo que sí ocurrió momento atrás. Bueno, y seguimos acá en Solo se trata de sentir. Y antes de continuar con el tema que nos convoca, con trauma y con todo lo que estamos hablando al respecto,
Les quiero recordar, como ya lo vienen haciendo el resto de los programas, sobre este proyecto Salvemos a la Biblioteca, en esto en donde estamos todos involucrados, Radio del Sur y la Biblioteca Popular Carlos Casado de Casilda convocan a la Cruzada por la Biblioteca Carlos Casado. El sábado 18 de junio, de 9 a 19 horas, hay un programa especial de 10 horas de duración en vivo, en el que se realizará una campaña de socios, contando con la participación de los integrantes de la biblioteca, notas a instituciones intermedias y funcionarios, lectura de textos por escritores, actuación de músicos en vivo, móviles permanentes desde la biblioteca y la participación de la comunidad de Casilda Región, ante la compleja situación que atraviesa por la quita de subsidios y la poca cantidad de socios. Todos juntos salvemos a la biblioteca. Esta cruzada por la Biblioteca Popular Carlos Casado de Casilda, les recuerdo, sábado 18 de junio de 9 a 19 horas por FM 107.3 Radio del Sur. Todos por nuestra biblioteca. Los esperamos y por supuesto para que se puedan hacer socios. Bueno, y aquí estamos, con más trauma y dentro de lo que veníamos hablando, Laura, íbamos a entrar en esto del tiempo, ¿no? Sí, así estábamos hablando de esta ruptura, ¿no? De esta fisura en el tiempo que se da a través de este suceso ante el cual no hemos podido o ha sido demasiado, ¿no? Fue rápido. Exactamente, demasiado rápido, inesperado. Entonces nuestro sistema nervioso está preparado siempre para dar respuesta, o sea, para llevarnos a estados de sobrevivencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces sucede que estas respuestas no las podemos dar, ¿no? Porque hay una parte nuestra que está percibiendo que el suceso es demasiado. Por ejemplo, si estoy siendo apuntada, ¿no?, con una pistola ante un asalto, hay algo en mí que impide que yo haga ningún movimiento, porque lo que se activa en mi sistema nervioso es la subsistencia, es la sobrevivencia. A través ¿verdad? de la respuesta, ¿no? Exactamente. La respuesta en este caso puede ser una respuesta de congelamiento, es decir, quedamos literalmente congelados a actuar. Y de hecho es la palabra que se suele utilizar, ¿no? Me quedé congelada ante tal cosa. ¿Qué pasa? Si esta respuesta no ofrece o no tiene la posibilidad, ¿sí?, de restaurarse, es decir, que estas altas cargas que genera el suceso sean descargadas, por ejemplo, con llanto, por ejemplo, enojándome o lo que fuera, es como si la herida se profundizara. Entonces, las instancias, ¿sí?, de congelamiento se van a presentar en muchos otros aspectos de nuestra vida. Es como que ante el peligro volvemos a quedar congelados una y otra vez. Y a veces pasa que conscientemente reconocemos la incoherencia de decir, pero fue una tontera, pero me quedé congelada. Esto que decíamos antes, ¿no? Que tal vez no tiene que ver con este contexto, con esta persona, con esta situación, sino que esto también invita a recordar una huella anterior. Exacto, ¿sí? Es que la huella está. Ese es el tema, que la huella está. Que dejemos de dar por sentado que las cuestiones que hemos pasado, no pasaron. Están en la biología, están impresas en nosotros. Y de alguna manera enarbolan un escenario determinado. Entonces yo siempre hablo de construir, ¿no? No de reconstruir, porque reconstruir implica romper. Y el pasado es pasado, y es así, y nadie lo va a cambiar, ¿no es cierto? Pero deconstruir es empezar a separar esas partes del pasado tan difíciles y resignificarlas. Precisamente el abordaje somático tiene esta característica que para mí es muy rica, que tiene que ver con poder resignificar el pasado. Entonces, es ahí tal vez. Se va renegociando, ¿no? Es renegociación, pero en la renegociación está la resignificación. Y se me viene un ejemplo del que charlamos en algún momento. ¿Cuántas veces llegan a la consulta personas que tienen problemas con el dinero y cuentan también en esta historia cómo el dinero fue dado, cómo el dinero llegó a partir
de una muerte a partir de... Entonces, como que en estos momentos a lo mejor están atravesando alguna situación en donde el dinero cuesta que llegue, pero a la vez hay algo que los conecta con ese significado de que, bueno, pero si hay dinero es porque hay una muerte también, ¿no? Sí, a veces pasa también con las pérdidas inesperadas, ¿no? Papá perdió todo, nos quedamos sin nada, entonces este escenario para el niño donde no conoce la economía del hogar, donde no está al tanto de los negocios de los padres y demás, de repente de tenerlo todo a pasar a no tener nada, ¿no? Instala como este congelamiento nuevamente. Entonces, cuando va creciendo, va desarrollándose y va teniendo contacto con la economía, con su dinero, con su manera de administrarse, puede volver a repetir este escenario que fue una gran herida en un momento de su vida. Cuando tiene que hacer algo con el dinero, tiene que invertir, tiene que tomar decisiones sobre él, no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con todo esto? Que, como dice Laura, esto de que ya pasó, no tiene que ver con, no, metamos el dedo ahí, no es para ir y meter el dedo, es para ir a reconocer, porque cuando uno va y se hace ese viaje, digamos, y va y reconoce, tiene la posibilidad de integrar. Aparte creo que trae mucho más alivio para el sistema nervioso encontrar un porqué, ¿no? Ahora comprendo por qué me está pasando lo que me pasa, porque cuánta gente llega a la consulta diciendo soy una naba porque está castigándose, ¿no? Y digo naba como un halago, ¿no? Con color de rosa. Sí, porque te dije que viste que no se podía. Sí, que por favor no digan malas palabras, que ya saben mis consultantes que a mí me encantan. Y que creo que es una manera también, ¿no? Es una respuesta para mí. El humor es un gran recurso. De situaciones de enojo y que he reprimido y demás. Entonces, también vamos viendo que siempre entramos a ver y a comprender que estas cuestiones que hacemos, que estas conductas que adoptamos, que estas creencias que sostenemos, muchas veces tienen que ver con nuestro sistema nervioso que aún nos cuida, que aún reconoce que no estamos listos, que aún reconoce que no está lo maduro suficiente como para tener la capacidad de contener literalmente todo ese suceso, toda esa carga, toda esa activación que quedó reprimida. Entonces, vuelvo al tema del tiempo, es factor primordial para sanar, para poder deconstruir, resignificar y de alguna manera, ¿no? Como decimos con el trauma, renegociar. La gente cree que en una sesión va a renegociar 10 años de su vida. Eso es una creencia infantil también. Sí. Es creer que es restarle significado a lo que ha pasado, es restarle importancia. ¿Verdad? Siempre me ha quedado esta frase, ¿no? De algunos de nuestros maestros, que nada es más importante que el tiempo que necesites para poder mirar esto que te está pasando, y no siempre lo respetamos, porque incluso uno tiene que trabajar con la propia ansiedad, con lo que se permite o no. Bueno, traigamos la pandemia como escenario, ¿no? Como la vedette de estos últimos tiempos. Sí, te digo que te mandan saludos. Primero que nada acá Marcela y Vicky, bueno, qué buena dupla. Y Marcela, enorme. Bueno, fabuloso el programa. Así que... Muchísimas gracias. Entonces, ¿por qué vino tanto comentario, tanto movimiento después de la pandemia, ¿no? Porque precisamente fue un escenario que nos invitó a detenernos. Y cuando nos detenemos, aquello que estamos evitando a través del excesivo movimiento, porque no nos olvidemos de esto, trauma no solo es congelamiento y detención y fijación, trauma puede ser hipersensibilidad e hiperactivación también. Entonces esas personas que no paran, y que de hecho está hasta visto como, viste, soy reproactivo, no paro nunca, vivo lleno de energía, y en realidad tampoco es normal que no podamos encontrar espacios de aburrimiento y calma. Y también lo digo para los hijos, como si los hijos siempre tuvieran que estar haciendo algo. Los niños tienen que aburrirse, porque es ahí donde la corteza prefrontal, el neocórtex, también puede empezar a ejecutar funciones para ver qué hago con esto que me pasa. Pero hoy están todos tan enviciados con la tecnología, y a veces nos pasa a los adultos también. Y esa fijación que queda, nos pasa a los adultos, eso es verdad, como esto de entretenerme mirando la nada misma. Exacto. Y no poder dejar de hacerlo, ¿no? Exacto. Y esa fijación, y eso es un modo también de estar disociado. Y esto que vos decías, que no solamente uno queda congelado en el no hacer,
sino como también esta fijación de esta disociación, digamos, bueno, totalmente todo traumática. Lo adictivo tiene capacidad disociativa, claro, ¿verdad? Claro, porque de en alguna esta ira nos misma. aleja, Sí. nos aleja de estos registros de hiperactividad, de ansiedad, de la violencia enojo, misma, la violencia misma que está, porque es un escenario ya que ha tomado a todo el territorio, la violencia. No podemos dejar de mirar eso, como por favor, crece, claro. crece cada vez más, como lejos de poder ser parte de una evolución, estamos siendo todos partes de una involución, pero es trauma. Exacto. Bueno, el famoso trauma social, ¿no? No podemos dejar de mirar que somos sistemas más pequeños envueltos en sistemas mayores, ¿no? Entonces, este trauma social termina atravesando, ¿sí?, todas las capas sociales. ¿Cuánto más nos queda por decir? Quédate ahí, por favor, no te vayas. ¿Cómo no? Ya volvemos. Bueno, y seguimos acá en Solo se trata de sentir, mirando ahora un poco estas activaciones de las que hablábamos, esto que tiene que ver con lo que verdaderamente es trauma, y también es importante y muy necesario contar qué pasa con estas activaciones y también cómo podemos aliviarlas y cómo encontrar estos recursos para poder aliviarlas. Porque acá la buena noticia es no solamente que podemos resignificar, sino que esto puede aliviar y que esto se puede renegociar y que esto se puede liberar, ¿no? Porque en realidad, que es lo que vamos a terminar hablando sobre este método, sobre este abordaje de somática, ¿no? Esto de poder ayudar al consultante a poder completar esas respuestas que en algún momento no pudo completar, de que pueda realizar esas descargas y que, por supuesto, a partir de allí pueda tener otra comprensión de ese suceso, ¿no? Otra maduración. Lograr la autorregulación. Exactamente. ¿No? Que es esta herramienta fabulosa que tiene uso cotidiano en todo momento, o sea, poder autorregularnos ante situaciones estresantes para nosotros, cuando nos encontramos con sucesos que, como hablábamos antes, ¿no?, que son imprevistos, o poder aprender a autorregularnos ante registros que han sido naturalizados y que llevamos desde toda la vida, como por ejemplo la ansiedad o el miedo, ¿no? Qué importante que es poder empezar a gestionar eso que está pasando en nosotros, pero hay que animarse, hay que darse lugar para eso. Por ahí me preguntaban, bueno, decime cómo hay que hacer para regularme para esto, decime cómo para la ansiedad. No, el tema es como está en la biología y es individual y esto es algo personal, no todos tienen, digamos, el mismo recurso no es funcional para todos. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada uno encuentra en su biología qué es lo que necesita para que realmente esto sirva como recurso. El mismo recurso no siempre es favorable ante determinada activación. Nos ha pasado. Exactamente, ¿no? Esto entonces, de que termina activando, ¿no? Exacto. Sí, que en otro momento que recordamos la alivio. playa y qué lindo y qué sé yo, y de pronto no, porque me conecta con la nostalgia o porque me conecta con algo que me pasó ahí. Digamos, el recurso va mucho más allá, tiene que ver con la historia personal y con lo que le está pasando en este momento también. En cuanto a la historia personal, yo siempre digo que ahí está el vagón de los tesoros, ¿verdad? Pero para poder hurguetear en ese vagón de los tesoros, tenemos que volver a tener la valentía de poder volver a mirar eso que fue difícil, ¿no? Solicitando ayuda, con quien nos acompañe, con quien nos contenga, si no podemos solos, ¿verdad? Me gustó reconocer cuando me gustó el vagón de los tesoros, en vez del el baúl de los recuerdos, el vagón de los tesoros, eso es Laura Giese, ¿no? Sí, vamos a anotarlo. Y bueno, ya decía nuestra profesora, ella decía, si tengo solo un martillo, todo tornillo va a ser clavo, ¿no? Entonces acá el tema es poder encontrar en ese vagón de los tesoros, y digo tesoros porque fueron ganados a través de lo difícil. Como todo tesoro es difícil de encontrar, ¿verdad? Entonces, si estamos acá, si nos estás escuchando, si pasaste situaciones difíciles, si estuviste en situaciones límites y hoy estás acá escuchándonos, es porque pudiste. Y esto quiero que quede grabado. Siempre hay algo que podemos hacer. Pero también para eso tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestros límites también.
ni quedarnos congelados esperando que venga de afuera la respuesta, ni ser contrafóbicos e ir directamente a ponernos en peligro, porque tal vez fue nuestra historia, vivir en espacios. Qué importante lo ¿no? que decís, porque habilitas a que la persona pueda mirar que siempre es más que esto que le está sucediendo. El self siempre es más grande que cualquier acontecimiento, por más aberrante que se pueda imaginar, siempre es más grande el self. Te interrumpo otra vez, qué dúo, qué lindo escucharlas. Carla, gracias por estar y por participar, hermana querida. Nos vemos después. Carla. Sí, claro. Y sí, con esto de los recursos nos vamos a ir metiendo y vamos a ir preparando a quien está escuchando. Laura, decime si me equivoco, porque de eso me estabas hablando. Vamos con un ejercicio. Sí, primero estaría bueno invitar a la gente a que reconozca sus recursos. Exactamente. Y los Ahí recursos vamos. No son tan complejos de reconocer. Es aquello que cuando llega el final del día y tuve un día difícil, para mí es una fuente de alivio. ¿Cuál es el tuyo? Ay, para mí el humor, en algunos aspectos las malas palabras, ya lo dije. Entonces te vamos a habilitar. La música para mí es realmente muy autorreguladora. De hecho escucho todo tipo de música porque creo que cada tipo de música en algún punto representa aquello que estoy transitando. Y está bueno también ver que a veces el trauma nos deja incomunicados con el afuera, porque nos deja muy adentro, porque la amenaza fue muy grande afuera, o nos deja muy afuera porque la amenaza fue muy grande adentro, como por ejemplo una enfermedad terminal, ¿verdad? Pero siempre hay una manera de poder llegar al otro. La música es una de ellas. Un gesto es una forma, una acción, una actitud. Todo es lenguaje, ¿no? Todo es comunicación. Habla, todo tiene un sentido mayor. Entonces, reconocer recursos es esa posibilidad de decir, a mí la música me hace bien. Salir a caminar me despeja, conectarme con la naturaleza, pasar tiempo con mi mascota, estar con mi pareja, abrazar a mis hijos, una cena, comida deliciosa, un chocolate. Pensaba en algo dulce, así que diste ahí. Justo, ¿viste? Sí, esto que tiene que ver no solo con la vivencia, digamos, pasa por lo kinestésico, pasa por los olores, pasa por los sonidos, como vos decís, con la música y con estos sentidos que hacen que también nos podamos relacionar con algo más que nosotros mismos. Exacto, bueno, la conexión social es un factor fundamental, ¿no? Que fue principalmente lo que se privó en momentos de pandemia, el poder conectarnos con el otro. Hoy sí hay un factor positivo y destacable que tiene la tecnología, es poder llegar al otro cuando estamos impedidos, cuando estamos imposibilitados, porque también hay gente que está en situación de cama o que está en situación de, no sé, de incapacidad, ¿no? Entonces, poder estar con el otro, la mirada del otro ya es un foco, es traernos al cuerpo, es traernos a conciencia, ¿no? Esto de poder mirarse, de poder mirar los gestos, de que los gestos sean pronunciados. Esto yo en algún momento lo hablaba cuando explicaba de la importancia de poder comunicarnos con pacientes, con chicos que estaban padeciendo algún trastorno del autismo y cómo lo importante que es que te puedan seguir mirando y que te puedan seguir mirando pero sin ese barbijo que se desdibuja y que desdibuja incluso si está, ¿no? Que esconde, si está contento, si está triste, cómo es digamos, todo lo que tiene que ver de la nariz hacia abajo. Sí, que de alguna manera es activador porque genera incertidumbre. Exacto. Para una persona que viene con una hiperactivación y está demasiado hipersensible al otro, yo no sé si el otro viene sonriéndome, si viene con un gesto de amenaza, entonces ahí está donde empezamos a tener mayor cuidado en la manera de llegar al otro. Yo creo que porque vengo con el barbijo y yo ya lo reconocí, vengo y lo abrazo, y la persona tal vez venía disociada, venía en otro mundo, venía pensando en otra cosa, y ese suceso tan sonso puede ser un suceso muy activador para esa persona, porque justo ese suceso despierta un momento en donde fue asaltado, donde lo apretaron, donde, no sé, en la época de los secuestros, entonces... O donde en su primera infancia hubo abuso también. Exactamente, entonces, tener conciencia de qué va a pasar cuando toque al otro. ¿Pido permiso cuando toco?
¿sé dónde tocar? No sabemos No dónde tocar. sabemos. Entonces siempre pedir permiso, siempre preguntar si esto que para mí es una obviedad, ¿qué representa para el otro? ¿No? Entonces, observar. Pero para observar al otro tengo que tener una observación propia, tengo que tener conciencia propia, porque si no puedo estar en mí, el límite con el otro está desdibujado. Me doy cuenta cuando estoy incómodo o incómoda, eso, ¿no? Eso. Exacto. O digo que estoy bien, pero en realidad después cuando me pongo a pensar, o me dan otra opción, ¿no? Una vez me contaste. Sí. O me dan otra opción y no sé, de pronto estoy con un almohadón acá atrás en la espalda porque lo probé y entonces, claro, no, pero estoy mejor. Entonces tengo conciencia, llega esto de prestar salir atención. De la respuesta automatizada también, ¿no? A cualquiera que vos ves y le preguntás, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿No? Entonces cuando empezás a mirar, al consultante está con los pies así como, viste, medio como contraídos. Por supuesto que si uno va por la calle, no va a andar ¿no? explicando, no tengo hormigueo en los pies, claro. Un poquito, se entiende que estamos claro. Sí, o en casa, en casa cuando a veces nos decimos, no me siento bien, bueno, ¿qué es no sentirte bien? ¿Qué es no sentirte bien para vos? Y siento peso en el cuello, o siento malestar en el abdomen, poder detenernos, y vuelve acá la importancia del tiempo, para ver qué pasa más allá de esto que automatizadamente tengo tendencia a responder. Ni bien ni mal, lo que la biología me muestra que está pasando es abrirse a darle lugar, podríamos decir, a la neurobiología. Exacto. De eso que acontece, ¿no? Súper interesante. Les puedo asegurar que van a tener registros que jamás imaginaron que están pasando por su cuerpo. Y repasando las vías de contacto, Laura, por si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a esto, si bien algunas preguntas nos hicieron durante la semana, mientras estábamos compartiendo la publicidad, pueden comunicarse al 3464-630024 por cualquier duda. Respecto al tema, respecto a esto que estamos charlando, si tienen alguna duda de cómo encontrar esos recursos, que a veces no hace falta usar tanto la imaginación, basta con recordar algún aroma, algo cotidiano, algo que realmente hacemos todos los días y que nos hace bien, pero que no nos damos cuenta, y a lo mejor es llegar y sentarnos en el sillón a relajarnos o a estirar las piernas, algo cotidiano, simple, sencillo. Si estamos en el cuerpo, no estamos en otro lado. Y eso me parece que está bueno que quede, ¿no? Si estoy en el cuerpo, no estoy en otro lado. Entonces, ¿qué está pasando cuando estoy en el cuerpo? ¿Cómo me registro con eso? ¿Cómo me registro ante eso también, ¿no? Y acá podemos traer esta famosa frase que utilizamos a través de constelaciones familiares de todo aquello que se evita se invita. ¿Cuántas veces queremos que el dolor se nos pase, ¿no? Porque si hay algo a lo que todos esquivamos es a lo doloroso, al padecer, y estamos tomando pastillas, evitando el dolor, y el dolor parece que lo que pasa es que ese efecto anestesia en algún momento se termina, si bien a veces es necesario y tiene que ver con una etapa, con un proceso de recuperación. A veces muchas personas se adelantan a tapar síntoma, y bueno, es parte de no poder contener, y hace que más tarde vuelva con más intensidad, ¿no? A ver, siempre la salud está en juego, ¿verdad? Porque así como estoy tapando este dolor, estoy inhibiendo este dolor, también esto que estoy haciendo para inhibirlo va a tener un impacto directo en la salud, ¿verdad? Entonces, he conocido personas muy cercanas a mí que han subestimado, por ejemplo, el consumo de la marihuana y han terminado siendo grandes adictos cocainómanos. Entonces, todo esto en pos de no tolerar o no poder tener la capacidad o reconocer la capacidad de contener aquello que pasaba. Exacto. Entonces, siempre digo, si hay algo que no tenemos que subestimar, son nuestros dolores, porque son grandes vórtices de trauma, ¿no? Entonces, cuanto más creemos que lo resolvimos, cuanto más creemos que esto ya pasó, cuanto más creemos que esto para nosotros está resuelto, es con más tendencia que tenemos a caer en esa misma situación, en repetirla una y otra vez, en quedar en esos escenarios, si se quiere, fijados de nuestra historia,
que muchas veces no somos conscientes que lo estamos repitiendo. Entonces, no subestimemos nuestros dolores, démosle lugar a lo que nos pasa, pidamos ayuda, dejemos al ego un poco en la mesa de luz y pidamos ayuda. Hay gente dispuesta a ayudar, hay muchos practicantes de experiencia somática que para las prácticas buscan quienes se animen a sentir, porque se trata de sentir. La experiencia somática precisamente tiene que ver con una sesión sentida. Así es. Nada más rico que poder sentirnos a nosotros mismos, libres de juicios, libres de interpretaciones, ajenas, ¿no? Porque muchos de estos escenarios que traemos es porque siempre estuvo primero el otro para nosotros. Y ese relato del que nos basamos también para dirigir un poco este pensamiento y este pensamiento que genera emociones, ¿no? Totalmente. Con cuánto de eso tiene que ver. Y yendo un poquito más a esta actividad, como para que el oyente, y ahora que también te están viendo. Qué suerte que tienen. Ahí están las activaciones, ¿viste? El medidor de las activaciones está así como... Pero que podamos dar un ejemplo, ¿no? De qué es lo que vamos buscando en una sesión de somática, cuáles son los objetivos, esto que vos decís, de tratar de ir encontrando esos bordes, de que se puedan encontrar esas respuestas, de que la persona pueda aprender a autorregularse. Y para todo eso siempre decimos, bueno, lo importante es de que puedan encontrar estos recursos, de que puedan aprender a distinguir y a diferenciar cuáles son las activaciones. Sí. La sesión de somática tiene para mí un objetivo primordial, que es volvernos a la coherencia. Volvernos a la coherencia, a la estabilidad, ¿no? Y precisamente, ¿qué se hace en una sesión de somática? Se hace mucho en una sesión de somática, es muy rica una sesión de somática, porque es como permitirle a los sentidos que vuelvan a la vida. Una sesión de somática es un volver a la vida, ¿no? Y digo volver a la vida porque los sentidos quedan impermeabilizados. Después del trauma quedamos impermeables. Entonces, a veces nos pasa que tenemos el nacimiento de alguien de nuestra familia y sentimos que, ¿viste? Insulso, falto de sentido, como si la emoción no pudiera impactar. ¿Cuántas veces contamos situaciones vividas trágicas en donde sí, pero no me pasa a mí nada con esto, así que esto no ni lo veamos porque esto sí, y no quiero nombrar de qué se trata porque me parece que no viene al caso. Cuando parecería que el relato no es coherente con la emoción que se expresa, ¿no? Como por ejemplo que yo dijera, ay Gisela, me encanta estar acá hoy con vos en la radio, teniendo en cuenta, claro, que antes de ayer, falleció mi papá en el accidente y bueno, pero hoy puedo estar con vos. Entonces cuando parece que nada pasa, ¿no? Es como si el sistema ahí hubiera dejado en pausa a la persona, porque no tiene con qué contener tanto. Entonces, ¿qué viene ahí? El castigo. Ay, yo tendría que estar llorando, tirado en el piso, agarrado a la almohada, sufriendo, padeciendo. No. Si el sistema nervioso hoy nos está diciendo que es hasta acá, que con esto puedo, que para mí así es hoy, respetemos que por algo, para mí, así es hoy. Es la inteligencia suprema del sistema nervioso siempre al servicio de esto que Totalmente, va sucediendo. es el cerebro reptiliano, o sea, es la parte más primitiva de nuestro ser, donde gracias a Dios no tenemos incidencia. Imagínate si también controláramos, o creyéramos que controláramos. Pero qué importante también, ¿no? Es a eso donde es allí a donde se invita también al consultante. Es que es ahí donde se trabaja en la sesión de somática, ¿no? Vamos trabajando con todas estas respuestas instintivas o que quedaron hipersensibles, porque también puede pasar, vamos a dar algún ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, se me acerca Gustavo y me invita a cenar esta noche y yo digo, ay no, esta noche me tengo que ir porque viene la activación, porque a mí me da, ¿no? Como si viviéramos huyendo de todo aquello que nos saca del escenario de comodidad, del escenario de estar en hermetismo en casa, porque casa para mí es un ambiente seguro, entonces todo lo que me expone a algo más, situaciones laborales, un ascenso, la exposición, corremos,
somos nosotros los que autoboicoteamos nuestras propias oportunidades. Como para empezar a mirar, ¿no? Estas conductas a veces evitativas. Igual si me querés invitar a cenar, ya no corro. No, lo que pasa es que yo te digo, come mucho. Ay, sí, es cara para, más vale ropa. Pero esto de cuántas veces somos huidizos, evitativos. Sí. O totalmente también, defensivos. exacto. O totalmente defensivos, ¿no? Las respuestas posibles que el sistema puede ofrecer. Entonces a veces pasa que la persona viene a sesión porque desea tener una pareja, pero vive autoboicoteando la pareja. Por ejemplo, a través de los celos. Qué dinámica tan común los celos. Nos ponemos tan celosos, tan invasivos con el otro, tan controladores, que el otro termina haciéndonos caso, se va. Pero nosotros queremos a la pareja. Pero ¿qué pasa? Si no estamos a la defensiva, porque ha sido el escenario del que hemos tenido que defendernos. Y esto quiero que quede claro. No somos así. Bueno, porque yo soy así. No, hoy estamos así. Porque a lo mejor el resto de nuestra etapa adolescente o infantil tuvimos que defendernos. Puede cambiar, se puede renegociar, se puede transformar. Repetimos, traemos diferentes escenarios que nos muestran lo mismo. Bueno, vamos a invitarte a que te quedes un rato más, ¿sí? Que ya volvemos y cerramos con algo que te va a atrapar. Bueno, y acá cumpliendo con vos. Y ahora sí, vamos con un ejercicio que nos trae Laura y que nos va a ir llevando a estos encuentros con nosotros mismos, ahí a donde te invitamos en cada programa, y creo que acá desde el sentir y desde descubrir tu propia biología y cómo se expresa, aquí vamos, y acá te dejo, Lau. Bueno, gracias. Vamos a hacer este pequeño ejercicio y sí quiero, bueno, que tengan bien en claro cuál es ese recurso para ustedes, y que también tengamos presente que vamos a estar trabajando sobre este borde del que hablamos, ¿no? Es decir, no nos vamos a adentrar en grandes emociones, tan solo vamos a permitirnos registros, pequeños registros para poder dar participación a este ejercicio, pero nada que nosotros podamos llegar a sentir que se nos va a ir de las manos. Ya sabemos, el self es más grande que todo aquello que ha acontecido en nosotros o que puede llegar a acontecer. Mientras tanto, los voy invitando a que se tomen unas respiraciones profundas, que se sientan cómodos, que reconozcan en ese espacio en donde están, dónde se encuentra esa mayor posibilidad de comodidad para cada uno de ustedes, que se tomen unos instantes y en estos instantes piensen en un momento de su vida en el que se sintieron particularmente vivos. Claramente elijan un acontecimiento que haya terminado bien, o al menos que no haya terminado mal. Puede ser algún momento en el que estuvieras con alguien, en un grupo, solo. Puede ser cualquier cosa, un día en la naturaleza, alguna meta alcanzada, el nacimiento de un hijo. Aquello que primero venga a tu mente, aquello que muestra que tiene fuerza para vos. Una vez que puedas conectar con este instante, trata de recordar tantos detalles sensoriales como puedas de esa experiencia. Tal vez olores, tal vez registros táctiles, emociones, sensaciones. Y a medida que vayas tomando conexión con ello, fíjate cómo afecta este recuerdo. Tal vez puedes observar algún cambio en tu respiración. Tal vez cambios en la temperatura corporal.
tal vez alguna emoción, algún gesto que se asome, una pequeña sonrisa. Si tenés dificultades para sentir, no te exijas, pero da lugar a ese sentir mayor. Tal vez puedas percibir en un contexto más general si algo alivió, si la energía cambió. Tómate tu tiempo con este ejercicio y presta atención a cualquier pensamiento, juicio o emoción que se interponga en la forma de sentir tu vitalidad y tu expansión. Aunque consigas sentir un mayor bienestar, que no te sorprenda tal vez alguna lágrima, alguna congoja en el pecho, porque puede que el momento feliz que recuerdes ya haya terminado. Y emocionarse también está bien. Tal vez aparezca alguna tristeza, pero no la conviertas en el objetivo principal de tu atención. Quédate en ese lugar de tu cuerpo, en ese registro sensitivo que te ofrece aquello que en este momento, que en el ahora, te está haciendo bien. Obsérvate, sentí qué pasa. Y de a poquito, a medida que vas tomando tu registro, que te permitiste percibir cualquier pequeño cambio, es bienvenido y en muchos casos es un montón. Te agradezco este tiempo, te agradezco la predisposición. Ya sabemos que estamos en un campo mayor, ante un campo mayor, y todo esto que estamos trayendo de alguna manera repercute, se expande y llega a todos, para todos. Hermoso. Gracias, Laura. La verdad que fue un espacio de un tiempo esta lectura, transmitir este ejercicio, ¿no? Así es. Fue un espacio, un tiempo, una posibilidad, porque cuando hablamos de este abordaje también, esto que decíamos, ¿no? El self siempre es más que esto que te está pasando, que este síntoma, que esta situación por la que estás atravesando, y abre posibilidades y habilita, enriquece, sí, empodera. Habilita, uno empieza a encontrar posibilidades. Ante algo que sucede, uno ya empieza a encontrar más posibilidades. Exacto, bueno, posibles. Y esto que traes, como también para ir un poco despidiéndome, es que seamos conscientes en dónde ponemos el foco. Porque durante mucho tiempo hemos puesto el foco en lo que no hubo, en lo que faltó, en lo que fue difícil. Y aquello a lo que le hacemos foco es precisamente aquello que se expresa. Entonces, también ser conscientes cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra mirada, cuando nuestro juicio está en el vórtice, ¿no? En el vórtice traumático, en lo difícil, en el dolor, en lo que no fue. Poder permitirnos cambiar la mirada, cambiar ese juicio, ¿no? Pensar cosas positivas. Es como todo un ejercicio. ¿Sencillo? No, claro que no, pero súper nutritivo. Entonces, en proporción a lo dificultoso que puede presentarse, es la nutrición que nos deja cambiar los pensamientos, cambiar la mirada, ser menos prejuiciosos, ¿no? Y darle lugar a algo nuevo. Y esto que siempre ayuda, ¿no? Por lo menos me ayuda mucho a poder mostrarles a través de la línea del tiempo algo que
que siempre da resultado. A ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que realmente hice, qué fue lo que hiciste para que hoy estés con este puntaje de sensaciones y de vida, porque en este puntaje que nos podemos poner, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo estamos? Un 5, un 3, un 4, a ver, ¿qué tan mal estamos? Pero ¿cómo hicimos para llegar a ese 3? ¿Sí? Y a partir de ahí... ¿Qué podemos hacer para estar mejor? ¿No? Exacto. Que también, a ver, no nos olvidemos de esta fabulosa capacidad que tiene nuestro cerebro de que si evocamos a través de la imaginación, el cuerpo, la fisiología, lo vive como un hecho real, no diferencia realidad de imaginación. Por eso muchas criaturas han subsistido a escenarios realmente muy violentos, ¿no? Porque han utilizado la imaginación y lo tenemos a disposición las 24 horas del día. Entonces, imaginémonos exitosos, imaginémonos saludables, imaginémonos resilientes, pero imaginémonos con tiempo, instalemos esa imagen y observémonos cómo nos vemos en esa imagen mental. Fuertes, tonificados, sonrientes, empoderados, seguros, confiados. Bueno, dejen que esa energía se expanda, que tome lugar. Depende va a poder de nosotros. Va a poder tomar lugar seguramente después de reconocer también lo que hay, ¿no? Esto que incomoda. Exacto. Y esto que nos trae hasta acá. Así es. Qué placer, amiga, qué placer. Es todo Laura, mío. sos parte de este lugar, sos parte de Radio del Sur, sos parte de Gracias. Solo se trata de así sentir y de mi vida, así que mirá si no ibas a visitarnos otra vez. Ay, un placer, para mí un placer realmente poder estar acá, transmitir esto que me apasiona, que amo, así que bueno, espero que si quedaron curiosos y hay alguna pregunta, yo se las voy a transmitir a Laura, quédense tranquilos. No hay ningún problema. Y bueno, quédense ahí, porque luego seguimos Muy haciendo buen fin de semana mucho más, solo se trata de sentir.